Ahora mismo, mientras escuchas esto, tu mente está saltando de un pensamiento a otro, de una preocupación a la siguiente, de un recuerdo a una planeación. ¿Lo percibes? Intenta algo, solo por un momento. Quédate completamente inmóvil. No controles nada, no fuerces nada, solo observa lo que sucede dentro de ti. Mira cómo la mente no se detiene, cómo salta, cómo se mueve, cómo se agita. Y mira también cómo quieres controlarla, cómo quieres que se calle, cómo quieres que sea diferente de lo que es. Pero, ¿y si no hicieras nada? ¿Y si solo observaras como quien observa un río desde la orilla, sin juzgar las aguas, sin controlar la corriente, solo viendo? Tal vez en esa observación simple, sin esfuerzo, algo se revele. El río de la mente, en el río pasan tantas cosas. Peces, hojas, ramas, a veces hasta animales muertos, pero el río continúa vivo, siempre en movimiento, siempre fluyendo. Así es tu mente. Inquieta, volando de un lado a otro como una mariposa que nunca se posa, y muy raramente, tal vez casi nunca, está verdaderamente quieta, verdaderamente silenciosa, verdaderamente libre. ¿Pero por qué sucede esto? ¿Por qué la mente nunca descansa? Tal vez porque fuiste educado para hacer algo constantemente, para pensar, para planear, para resolver, para mejorar. Desde niño te dijeron que la mente debe estar ocupada, que pensar es señal de inteligencia, que quedarse quieto es perder el tiempo. Y entonces cargas ese patrón, ese movimiento constante, esa agitación que nunca para. Incluso cuando intentas descansar, la mente continúa, planeando el mañana, revisando el ayer, comentando el ahora. Pero mira lo que sucede cuando simplemente te sientas, cuando mantienes el cuerpo inmóvil, sin moverte, sin ajustar la postura, sin mover las manos o los pies. Y entonces, sin hacer nada, solo observas. No observes para controlar, no observes para mejorar, no observes para alcanzar algún estado especial. Observa solo porque está ahí, porque la mente está sucediendo ahora, en este momento, y puedes verla. La observación sin observador. Esto es divertido, ¿lo percibes? No en el sentido de entretenimiento, sino en el sentido de estar totalmente presente con lo que es. Y cuando observas así, por puro interés, sin intentar cambiar nada, algo extraordinario sucede. La mente comienza a aquietarse, no porque la forzaste, no porque aplicaste alguna técnica, sino por sí misma, espontáneamente. Y en ese silencio no hay juez, no hay quien condena, no hay quien evalúa y dice, esto está bien, esto está mal. Solo hay la observación. Y tal vez sea en eso que descubres lo que significa ser feliz. No la felicidad que viene de conquistar algo, no la felicidad que depende de circunstancias externas, sino aquella quietud que surge cuando simplemente te detienes y observas. Pero espera, mira lo que la mente hace ahora. Escuchó sobre esa quietud e inmediatamente quiere alcanzarla, quiere transformarla en objetivo, quiere practicar la observación para conseguir ese silencio, quiere hacer de ella un método, una técnica, algo que puede ser repetido y perfeccionado. ¿Ves la trampa? En el momento en que transformas la observación en un medio para un fin, perdiste la observación. Porque la observación no es un camino para llegar a algún lugar. La observación es el lugar mismo.
Cuando hay verdadera observación, no hay separación entre el observador y lo observado. No hay alguien observando algo, solo hay el acto de observar. La dificultad de observar. Pero observa cómo esto es difícil. Intenta mirar un árbol, solo mirar. ¿Puedes? O inmediatamente surge el nombre del árbol, el conocimiento botánico sobre él, la memoria de otro árbol, la comparación, el juicio sobre si es bonito o feo. La imagen que tienes del árbol se coloca entre tú y el árbol, y entonces nunca ves el árbol, solo ves tu idea sobre él. Lo mismo sucede con las personas, con las emociones, contigo mismo. ¿Alguna vez has intentado mirar a alguien sin la imagen que construiste sobre esa persona? Sin lo que hizo en el pasado, sin lo que esperas que sea en el futuro, sin tus proyecciones, tus miedos, tus deseos? Es casi imposible, ¿no es así? Porque no estás acostumbrado a mirar, estás acostumbrado a reconocer, a categorizar, a nombrar, a relacionar todo con lo que ya conoces. Cuando ves a alguien, inmediatamente surge la memoria. Esta persona me hizo esto. Ella es así. Me gusta, no me gusta. Y entonces nunca ves a la persona, solo ves la imagen que construiste. Y esa imagen no es solo visual, está hecha de memoria, de juicio, de miedo, de deseo. Está hecha de todos tus encuentros anteriores, de todas tus conclusiones, de todas tus heridas y placeres. Observar sin elección, sin condenación, sin interpretación, sin comparación. Hay en eso una gran belleza y una gran claridad. Porque cuando miras sin la interferencia de la memoria, sin el peso del pasado, ves las cosas como son en este momento, frescas, vivas, nuevas. El pensamiento que interfiere, porque observar significa en realidad percibir la interferencia del pensamiento. Ver cómo la imagen que tenemos de cualquier cosa interfiere con el acto de mirar. Cómo olvidamos constantemente aquello que estamos viendo porque el pensamiento entra y comienza a comentar, a nombrar, a juzgar. Y entonces surge la pregunta, ¿por qué el pensamiento interfiere? Todo nuestro ser que está mirando está hecho de un trasfondo. Tu educación, tu cultura, tus creencias religiosas, tus experiencias pasadas, tus traumas, tus logros. Todo eso es el trasfondo a través del cual miras. Y mediante la observación descubres ese trasfondo. Empiezas a ver cómo opera, cómo distorsiona, cómo filtra todo lo que percibes. Mira, por ejemplo, cuando alguien te critica. Inmediatamente hay una reacción, ¿no es así? Defensa, enojo, dolor. Pero ¿de dónde viene esa reacción? Viene de la imagen que tienes de ti mismo, de la idea de quién eres o de quién deberías ser. Y cuando esa imagen es tocada, amenazada, hay sufrimiento. Pero, ¿y si pudieras observar esa reacción sin ser atrapado por ella? Ver la defensa surgiendo sin defenderla, ver el enojo apareciendo sin justificarlo, ver el dolor formándose sin alimentarlo. Entonces descubrirías algo extraordinario. Descubrirías que la reacción no eres tú. Es solo un patrón aprendido, un condicionamiento, una respuesta automática que fue programada en ti a lo largo de los años. Y en el momento en que ves esto claramente, sin elección, sin juicio, algo se disuelve. No porque intentaste disolverlo, no porque luchaste contra eso, sino simplemente porque la luz de la observación revela la naturaleza mecánica de la reacción.
Observar ese trasfondo sin elección, sin tendencia, sin intentar modificarlo o escapar de él, es una disciplina extraordinaria. No la disciplina del esfuerzo, no la disciplina de la repetición mecánica, sino la disciplina de la atención total. Y esa atención no puede ser cultivada, no puede ser practicada. Sucede cuando estás genuinamente interesado en ver, cuando hay curiosidad real, no curiosidad intelectual, sino aquella cualidad de estar totalmente presente con lo que está sucediendo. El observador es lo observado. Ahora mira algo aún más profundo. Cuando observas tu enojo, ¿quién está observando? Puedes decir, yo estoy observando mi enojo. Pero hay realmente una separación. Hay un tú separado del enojo que está observando el enojo. O el observador es parte del enojo, hecho del mismo movimiento del pensamiento que creó el enojo. Mira esto con cuidado. Cuando hay enojo, también hay miedo. Miedo de perder control, miedo de ser juzgado, miedo de las consecuencias. Y también está el deseo de deshacerte del enojo, de controlarlo, de suprimirlo o justificarlo. Todo eso es el observador. El observador no está separado del enojo, es parte del mismo complejo. Es el enojo mirándose a sí mismo y diciendo, yo soy diferente de esto. Pero esa división es una ilusión. Es el pensamiento creando una distancia artificial para protegerse, para mantener control, para no confrontarse completamente con lo que es. Entonces, la verdadera observación sucede cuando no hay observador. Cuando no hay un centro que dice yo estoy observando, cuando solo hay la observación. Y en esa observación sin división, ¿qué sucede con el enojo? No es suprimido, no es justificado, no es transformado en otra cosa. Simplemente es visto, totalmente, completamente, y en esa visión total se disipa. No porque lo atacaste, sino porque toda su energía se disolvió en el acto de observar. La mente es sensible, y en esa observación algo sucede con la mente. Se vuelve extraordinariamente activa. No la actividad del pensamiento que salta de un lado a otro, sino una actividad viva, alerta, presente, y al mismo tiempo profundamente sensible. Sensible no significa emocional. Sensible significa capaz de percibir las cosas como son, sin la interferencia de tus opiniones, sin el peso de tus conclusiones. Una mente sensible percibe la belleza de una flor sin necesidad de poseerla. Percibe el sufrimiento de otra persona sin ahogarse en él. Percibe sus propias limitaciones sin condenarse por ellas. Es como un instrumento musical perfectamente afinado. Responde a cada nota con claridad, pero no se queda atrapado en ninguna de ellas. Esto, en su totalidad, es meditación, no lo que te enseñaron que es meditación. No sentarte en una postura específica, no repetir mantras, no intentar vaciar la mente o alcanzar algún estado elevado. Meditación es estar consciente de cada pensamiento, es observar sin el observador, es ver sin el velo de las imágenes. Y esa meditación no es algo que haces por 20 minutos en la mañana. Es un estado de atención que permea toda tu vida. Cuando comes, estás atento al sabor, a la textura, al movimiento de masticar. Cuando caminas, estás atento al contacto de los pies con el suelo, al movimiento del cuerpo, al aire tocando tu piel. Cuando conversas con alguien, estás atento no solo a las palabras, sino al tono de voz, a los gestos, a las emociones que surgen en ti y en la otra persona.
Esa cualidad de atención transforma todo, porque donde hay atención total, no hay conflicto, no hay contradicción, no hay el movimiento del pensamiento intentando escapar de lo que es. La vida diaria. Pero mira cómo esto se aplica a tu vida. Cuando hay conflicto en una relación, ¿qué generalmente sucede? Intentas resolver el conflicto, ¿no es así? Analizas, conversas, intentas entender al otro, intentas cambiar la situación. Y todo eso puede tener su lugar. Pero antes de hacer cualquiera de estas cosas, ¿puedes simplemente observar el conflicto? Observar cómo surge en ti la necesidad de tener razón, cómo surge el miedo de perder a la persona, cómo surge el enojo por no ser comprendido, cómo surge el deseo de que el otro cambie. Todo eso está sucediendo en ti, y si puedes ver esto claramente, sin tomar partido, sin identificarte con ninguno de estos movimientos, entonces tal vez descubras que el conflicto no está allá afuera. Está en la forma en que te estás relacionando con lo que está sucediendo. Lo mismo vale para el miedo, para la ansiedad, para la soledad. Puedes observar el miedo sin intentar escapar de él, sin buscar consuelo, sin buscar explicaciones, sin intentar racionalizarlo o suprimirlo. Solo verlo, sentir cómo se manifiesta en el cuerpo, ver los pensamientos que lo acompañan, ver cómo la mente se contrae ante él. Y si puedes hacer esto, aunque sea por unos segundos, descubres algo extraordinario. Descubres que el miedo no es tan sólido como parecía. Es un movimiento, una energía, y cuando no huyes de él, cuando no luchas contra él, pasa. No porque lo venciste, sino porque dejaste de alimentarlo con tu resistencia. Entonces tal vez la cuestión no sea ¿cómo detengo mi mente? Tal vez la cuestión sea ¿puedo observar mi mente ahora sin intentar detenerla? Porque en el momento en que observas completamente, sin esfuerzo, sin dirección, sin propósito, la observación misma es la transformación. No hay nada que alcanzar, no hay ningún lugar a donde llegar, no hay un estado mejor esperándote en el futuro. Solo hay esto, este momento, esta respiración, este movimiento de la mente sucediendo ahora. Y tal vez descubras que la verdadera libertad no está en controlar la mente, no está en silenciarla, no está en alcanzar algún estado especial. La verdadera libertad está en ver, ver claramente, ver sin distorsión, ver sin el filtro del pasado, sin la proyección del futuro. Y si puedes ver esto, aunque sea por un segundo, entonces ese segundo es suficiente, porque en ese segundo no hay separación entre tú y lo que observas. Solo hay observación. Y en esa observación hay belleza, hay claridad, hay una quietud que no depende de circunstancias, una quietud que siempre está disponible, siempre presente, esperando solo que te detengas y observes.